Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Y vamos a leer 3 versículos nada más. Increíble, ¿verdad? 3 versículos, pero creo que va a ser bien edificante lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su hogar. La mujer sabia edifica su hogar. Así es que, hermanitas, por favor, saquen su cuadernito y su lápiz porque vamos a tomar notas. Y quiero pedirles que aquí sean prontos y rápidos para buscar los versículos, porque vamos a estar leyendo muchos versículos. Pero se me hizo interesante lo que esos 3 primeros versículos tienen que decir. No quería desaprovechar la oportunidad de hablar sobre el asunto, porque es bien importante. Estuvimos hablando en el capítulo 13 acerca de cómo disciplinar a los hijos, y creo que fue de bendición, ¿verdad? Fue de bendición cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Yo creo que es de suma importancia que disciplinemos a nuestros hijos, pero ahora vamos a hablar acerca de esa mujer que se necesita en el hogar. No es nuestra intención singularizar a la mujer nada más, pero en el texto Dios está hablándole a la mujer. Va a haber momentos en que le va a hablar al hombre, pero ahorita nos vamos a concentrar en la mujer. Y noten aquí lo que dice la Biblia. Versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y luego dice el versículo 3: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Vamos a analizar lo que la Biblia tiene que decirnos aquí. Y noten en el primer versículo, dice: la mujer sabia edifica su casa. Y es el título de lo que vamos a considerar. La mujer sabia edifica su casa o su hogar. Noten que también habla de la necia. La sabia versus la necia. Hay 2 tipos de mujeres en cada hogar. La pregunta es: ¿qué clase de mujer eres tú? Espero en Dios que a estas alturas de nuestra vida, después de haber leído tanto las Escrituras, después de haber conocido a Dios, no seamos mujeres necias, sino mujeres sabias. Hay 2 tipos de mujeres de acuerdo a las Escrituras. Así es que cada uno de ustedes, hermanas, tiene que empezar a considerar a cuál grupo pertenece. Si eres una mujer necia, observa lo que la Biblia dice. Está claro aquí: la necia con sus manos la derriba. O sea, una mujer necia trae destrucción. Y el hogar, cuando una mujer es necia, no tiene estabilidad, siempre tiene problemas. Siempre es un hogar que no importa qué tanto empeño le pongan para levantar ese hogar, la necedad de la mujer puede traer las cosas para abajo. Una vez más, el texto está hablando de la mujer, y por eso es que vamos a hablar de la mujer. No somos aquí una iglesia que singulariza a un sexo en particular. Va a haber momentos, hermanos, en que vamos a poner a los varones por los suelos, tratándoles de dar a entender que es su liderazgo y su responsabilidad al final del día de que ese hogar sea construido. Pero es obvio que la Escritura aquí dice claramente que la mujer sabia edifica, pero la mujer necia destruye. Así es que vamos a enfocarnos en la mujer sabia. La mujer sabia, dice la Biblia, edifica. En Proverbios 9:1, la Biblia dice ahí, observen, vayan conmigo, en Proverbios 9:1, la Biblia dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Nota, la sabiduría edificó su casa. O sea, la sabiduría, hermanos, como nosotros lo hemos estado viendo en las Escrituras, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Y cuando hablamos de sabiduría, la base fundamental de todo, lo que va a establecer las columnas
de esa casa es el temor a Jehová. Si tu mujer caminas bajo el temor de Dios, todo va a estar bien. Si tú te apartas del temor de Dios, si tú no haces caso de Dios, lo haces a un lado, lo excluyes de tu vida, no vas a ser una mujer sabia. Toda mujer sabia abraza la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está contenida en las Escrituras. Entonces, cada una de ustedes, mujeres, debe ser una mujer que lee las Escrituras, que está siempre considerando lo que Dios tiene que decir al respecto. Ahora, es claro, hermanos, que la Biblia se nos dice que la esposa es una bendición. Varones, no importa qué perspectiva tú tengas de tu mujer. A lo mejor ahorita estás sentado y cuando hablaba yo de la mujer sabia, la mujer necia, inmediatamente en tu mente dijiste, esta es mi mujer. Algunos dijeron sabia y otros dijeron necia. ¿Verdad, varones? O sea, otros quizás, como dice nuestro hermano, es mitad y mitad. ¿Quién sabe? Cada uno de ustedes levantó su juicio inmediatamente. Porque como varones, al escuchar una frase como esta, la mujer sabe, la mujer necia, inmediatamente nuestra tendencia es pensar qué clase de mujer tenemos en casa. Independientemente de qué clase de mujer tengas en casa, tenemos que partir de una situación que la Biblia habla. Ve conmigo, por favor, a Proverbios 18:22. Varones, esto es cierto. Proverbios 18:22. Y quizás si estás viviendo con una mujer necia, eso no excluye la realidad de este versículo. Pero, en la plena confianza de que Dios va a hacer una obra maravillosa en tu mujer, creemos que Dios te ha bendecido. Porque la Biblia dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, que haya, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Haya el bien y alcanza la benevolencia ¿de quién? De Jehová. O sea, todos nosotros que estamos casados, independientemente de qué clase de mujer tengamos, somos bendecidos por Dios. ¿Está claro, hermanos? Tu esposa no es una maldición, aunque tú lo quieras ver de esa manera. Aun cuando tú pretendas ver las cosas de esa manera, o sientas ver las cosas de esa manera, no es la verdad. Si tú estás casado hoy, tú alcanzaste el favor de Dios. ¿Cuántos varones le damos gracias a Dios por su favor? No los vi muy convencidos. ¿Qué decimos los varones? Amén. Gloria a Dios. Porque hay algunos que no tienen esposa y la verdad viven de una manera muy triste, ¿verdad? Solos. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fue la idea de Dios, no es bueno. A menos que Dios te haya dado el don de ser soltero. Hay gente que tiene el don. Y si tienes el don, disfrútalo. Y nosotros que estamos casados, dejemos en paz a los solteros. A veces veo a chicos solteros y los que ya estamos casados, volteamos a él y le preguntamos, hey, ¿cuándo te casas? Y casi veo la respuesta de ellos, ¿qué te importa? Déjame en paz, así estoy bien. ¿Por qué siempre la pregunta? ¿No? Y a veces parece ser, ¿no? Y ya tienes novia. ¿Y qué estás esperando? Y esto y lo otro. Y relax, ¿verdad? El Señor a su tiempo va a traer ¿qué? Esa bendición. Pero ya estando de este lado, nosotros sabemos, porque la Biblia dice, el que haya esposa, haya ¿qué? El bien. De antemano, hermanos, por favor, nunca en la vida piensen o consideren que su esposa es una maldición, independientemente si es sabia o es necia. Además, vean conmigo en Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Y esa es la promesa que tenemos del Señor. Dice Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los ¿qué? De los padres. O sea, todo lo que tú construyas en cuestión de los bienes materiales para tus hijos es tu esfuerzo. Pero, dice la Biblia ahí, más de Jehová, la mujer ¿qué? Prudente. ¿Quién es el que nos va a dar una mujer prudente? ¿Quién es el que va a hacer de nuestras mujeres
una mujer prudente. ¿Quién es? Dios. Así es que, varones, tú tienes una mujer, alcanzaste el favor de Dios y dale gracias a Dios por ello. Y esa mujer va a ser formada por Dios para ser una mujer prudente. Y aquí es donde, hermana, ahora tú te agarras de esto y es Dios quien te va a hacer prudente. Una mujer prudente es una mujer que considera las cosas, que busca evitar el peligro de su hogar. Es una mujer que está al tanto de las situaciones y busca salvar a su esposo y a sus hijos de cualquier peligro. Así es que, prudencia, hermanos. Nosotros los varones también entendemos por las Escrituras, y hermana, tienes que entender también esto, además de ser una bendición para nosotros. Que la Biblia dice que tú eres una bendición para nosotros. También la Biblia dice que tú eres un adorno para tu marido. Vayan conmigo a Proverbios 12:4. No solo eres una bendición, también eres un adorno para tu marido. Proverbios 12:4. Hermana, ¿qué eres para tu marido? Un adorno. Así es que si él se ve bien, es gracias a ti. Si él se ve mal, también es gracias a ti. Así es que, hermanitas, hay mucha responsabilidad en sus manos. Prudencia y sabiduría. No hagan quedar mal a sus maridos. Siempre háganlos quedar bien. Si hay alguien sabio en medio del grupo de varones, ¿quién es ese? Tu marido. Si hay alguien guapo en medio de los hermanos, ¿quién es ese? ¿Quién? Tu marido. No Brad Pitt o todos esos, sino tu esposo. Nota lo que dice Proverbios 12:4. Dice, la mujer virtuosa, nota, ¿la mujer qué? Virtuosa. Y vamos a hablar de la mujer virtuosa cuando lleguemos al último capítulo del libro de Proverbios. No se pierdan ese interesante episodio en el desenlace del libro de Proverbios. Pero dice aquí la Biblia que la mujer virtuosa es corona ¿de quién? De su marido. ¿Pero qué dice la Biblia ahí? Mas la mala, o sea, la mujer mala, como carcoma en sus huesos, o sea, es como cuando los huesos, has tenido una herida, y ¿qué pasa cuando tienes una herida y la herida no sana? ¿Qué empieza a pasar con tus huesos? Te da ¿qué? Gangrena, ¿verdad? Y es una cuestión donde poco a poco empieza a carcomerse tu interior y eventualmente ¿qué? Te mueres. Pues es una desgracia. Puede matarte, puede llevarte a la quiebra. Y la Biblia claramente aquí dice que tú eres un adorno para tu marido. Por eso cuando dice la Biblia aquí, la mujer sabia edifica su hogar. Sí, tú eres una bendición para nosotros los hombres, los esposos, tú eres una bendición. Pero también dice la Biblia que tú eres un adorno. Y puedes llevar a tu esposo a la excelencia o a la desgracia. ¿Cuál de las dos escoges tú? Además, toda mujer sabia debe ser apta para enseñar. ¿Apta para qué? Para enseñar. El trabajo de enseñar, el trabajo de educar, el trabajo de disciplinar, no solo es del marido, no solo es del varón, es de la mujer también. Así es que, mujer, una mujer sabia, como dijimos, es una bendición de Dios, es un adorno para su marido, pero también es apta para enseñar. Y ven conmigo, por favor, a Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Ahí claramente la Biblia le da la responsabilidad también a la mujer para enseñar. Así es que mujeres tienen que ser estudiantes de la Biblia, tienen que leer, tienen que escudriñar las Escrituras para entender lo que Dios quiere. Porque dice Proverbios 1:8, oye, hijo, dice mío, la instrucción de tu padre. O sea, el padre instruye, ¿no? Pero ¿qué dice además? Y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, el padre instruye, pero la madre también da ¿qué? Dirección. Es un trabajo en equipo, o sea, es tu responsabilidad, hermano. Los dos tienen que estar en común acuerdo. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos? Y como mujer sabia,
Recuerda, tú eres una bendición para él. Tú vas a adornar su vida, pero también le vas a ayudar a disciplinar a sus hijos o a tus hijos. Además, nota lo que dice Proverbios 6:20, hablando acerca de ser apta para enseñar. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes ¿la qué? La enseñanza de tu madre. El mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. Una vez más, o sea, es un trabajo en equipo. Él da órdenes, él da mandamientos, y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Enseñar. Ahora, la pregunta es, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Porque sí, tu mujer eres una bendición, sí eres un adorno y debes ser apta para enseñar. Pero la pregunta que tengo aquí es, ¿qué es lo que tu mujer tienes que enseñarle a tus hijos? Y la respuesta está en el versículo 2 de Proverbios capítulo 14, el texto que estamos leyendo. Vayan conmigo, por favor, ahí. Ella debe ser apta para enseñar. Dijimos, número 3, ¿verdad? Primero es bendición, segundo es adorno, tercero es apta para enseñar. Y dentro de eso vamos a hablar de qué es lo que tú tienes que enseñar si quieres edificar un hogar bueno, estable. La respuesta está en el versículo 2. Debes enseñar a caminar en rectitud. Tus hijos deben ser enseñados a caminar en rectitud. Dice el versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Nota, está hablando de rectitud. Cuando hablamos de rectitud, hermanos, estamos hablando de integridad, que sea una persona cabal, honesta. Y esa persona, como dice aquí la Biblia, teme a Jehová. O sea que, hermana, tu trabajo es enseñar, tu trabajo es dirigir a tus hijos en lo que nosotros conocemos en las Escrituras como rectitud, temer a Dios. Hermana, ¿estás enseñándole a tus hijos a vivir bajo el temor de Dios en rectitud? En la casa, tú, madre, esposa, ¿estás modelando rectitud delante de tus hijos? ¿Cómo es tu vida delante de ellos? ¿Ellos ven a una mujer que camina bajo el temor de Dios? Todo lo que tú haces en la casa, todo lo que tú ves en la casa, lo que tú oyes en la casa, va a enseñarle a tus hijos algo. La pregunta es si ese algo es rectitud, es temor a Dios. Venía manejando en el freeway y un anuncio de esos grandotes, ¿verdad? Un billboard ahí. Y está la señora, la Paquita, ¿verdad? La del barrio. ¿Ustedes conocen a la Paquita, la del barrio? ¿Sí la conocen? Sí. Y ahí está, ¿verdad? Y va a estar en no sé qué lugar y he leído al respecto y digo, wow, vaya que va a ser un concierto muy grande, ¿verdad? Y todas las señoras van a ir ahí para escuchar las canciones de ella, ¿no? Y todo lo demás. Y si ustedes han considerado alguna de las canciones que ella canta, no son canciones muy apropiadas para gente que ama a Dios, ¿verdad que sí? Y sin embargo, muchas mujeres siguen a esta señora, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿cuántas cristianas escuchan a Paquita, la del barrio? Se está lavando la ropa ahí en el lavadero, ¿verdad? Escuchando a Paquita, la del barrio. Y a veces quizás en el carro, yo no sé qué tipo de música traes, hermana, mientras llevas a la escuela a tus hijos en la mañana. Yo no sé cómo te levantas para preparar a tus hijos en la mañana, si es, ¿verdad?, toda frustrada y
gritando, golpeando a medio niño, ¿no? Porque no están listos, etc. No sé qué clase de actitud tengas cada mañana mientras estás preparándolos para ir a la escuela. Pero quiero decirte algo. Todo lo que tú hagas en la mañana con tus hijos, en la tarde, en la noche con tus hijos, va a enseñarles algo. Y lo que tú debes entender es de que no es solamente la responsabilidad del marido, es tu responsabilidad también enseñarles a caminar en rectitud. La Biblia dice aquí claramente que el que camina en rectitud eventualmente va a temer a Jehová. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros días con la juventud es de que ellos no saben temer a Dios, no temen a Dios. Y por eso, cuando son jóvenes, hacen cosas que van más allá de nuestra imaginación, porque no hay temor en sus corazones de Dios. Pero la culpa no necesariamente es de ellos, hermanos. Aunque algunos niños, por naturaleza, sus corazones son súper perversos. Hay niños que les han dado palabra, les han dado oración, les han dado un ejemplo grandioso de lo que es el cristianismo. Sin embargo, sus corazones son muy malos. Por naturaleza son corazones perversos. Y lo entiendo. Pero otros niños no fueron gente con corazones perversos. Sencillamente no tuvieron un ejemplo de padres que temían a Dios. Y como padres nosotros cometemos muchos errores. Muchas de las cosas que nuestros hijos hacen en rebelión a Dios es porque nosotros hemos fallado. Yo puedo ver atrás y mis errores como padre, no haber dado un buen ejemplo. He visto cómo mis hijos han cometido errores a causa de mis errores y de mi falta de integridad delante de Dios. Y cada uno de nosotros debe entender que es importante mantener su integridad delante de Dios. Yo no puedo enseñar a mis hijos integridad solamente al decirles que caminen en rectitud. Tengo que mostrarles cómo funciona la cosa, hermanos. Lamentablemente para muchos de nosotros, Dios solamente es un Dios de cada fin de semana. Durante la semana vivimos como queremos, actuamos como queremos y hacemos lo que queremos. Y Dios no tiene nada que ver en nuestras vidas. Y al final del día, hermanos, una vida así no edifica un hogar. Lo que hace es destruirlo. Es destruirlo. Por eso es que cada uno de nosotros debe entender lo que la Biblia dice aquí. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el camino es pervertido lo menosprecia. Además, ¿saben que la necedad es un problema? La necedad, hermanos, es un problema. Y quiero que veamos algo en Proverbios capítulo 15. El por qué necesitamos nosotros enseñar rectitud. Hermanas, madres, ustedes en particular, quizás son las que más tiempo pasan con los niños. Yo no sé cómo sea tu vida personal, pero en mi caso, en mi casa, mi esposa era la que pasaba más tiempo en la casa. Yo estaba más fuera, ella era la que pasaba más tiempo, ella iba por los niños, los traía y todo, o sea, ella tenía más tiempo con ellos. A lo mejor eres una madre así, que te quedas en la casa mientras tu esposo está trabajando. Bueno, es tu oportunidad de pasar tiempo con ellos enseñando. Quizás trabajas y él trabaja, quizás no tienes mucho tiempo con ellos. Está bien el tiempo que tengas con ellos. Recuerda que los niños por naturaleza son necios, ¿verdad? Hablábamos de eso en el capítulo anterior. La necedad del niño se le quita ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? A varazos. ¿Se acuerdan de ese versículo? No es de miedo, hermanos. ¿Con qué se le quita lo necio al niño? ¿Con qué? Con la vara, ¿verdad? O sea que constantemente vamos a ver que nuestros niños tienen necedad en sus corazones. Ahora, note lo que dice la palabra en Proverbios 15, 21. La necedad, dice, es alegría al falta de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos. Nota, endereza sus ¿qué? Sus pasos. O sea, enderezar sus pasos tiene que ver con rectitud. O sea, la necedad, hermanos, la necedad, dice que es alegría al falta de entendimiento. O sea, un niño que no tiene entendimiento, lo que le sobresale es la necedad. Y nosotros tenemos que entender eso, que en el niño hay necedad. Entonces nosotros tenemos que lidiar con esa necedad para que él pueda enderezar sus pasos. Porque aquí la Biblia dice que el hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos. Pero ¿quién le va a dar entendimiento a ese niño? ¿Otro niño? No, hermano, nosotros los adultos.
¿Por qué crees tú que es peligroso dejar que nuestros niños caminen de la escuela a la casa con sus amigos? ¿Qué es lo que tú piensas los amigos le van a enseñar a ese niño mientras caminan de la escuela a la casa? Lo que ellos saben, necedad. Un niño de 8 años no le puede dar sabiduría a otro niño de 8 años. Lo único que pueden compartir entre ellos mismos es que necedad. Los que nos tenemos que enseñar somos nosotros, los adultos, los que ya hemos pasado por todo eso. Un adulto debe instruir a un pequeño para que él enderece sus pasos. Además, nota conmigo en el Proverbio capítulo 16, versículo 17. Hablando de instruir en rectitud. Recuerda, el niño por naturaleza es necio y debemos enseñarle a enderezar sus pasos. Pero Proverbios 16, 17 nos dice lo que es importante cuando hablamos de caminar en rectitud. El camino de los rectos, ¿qué dice ahí? ¿Se aparta de qué? Del mal. Nosotros tenemos que instruir a nuestros niños qué es lo malo, para que ellos entiendan que hay cosas buenas y hay cosas que malas. En la Biblia, en Hebreos, cuando tú buscas la palabra madurez, te das cuenta que la madurez tiene que ver con el conocer lo bueno y lo malo. Una persona que sabe mucho acerca de lo bueno y lo malo es maduro. Ahora, no estoy hablando de que mandemos a nuestros hijos a que vivan lo malo para que aprendan lo bueno. No, hermanos, porque algunos padres así piensan. Los dejan ir a fiestas, los dejan convivir con los paganos, los dejan andar por donde quiera. Y a mí me han dicho, hermano, es para que aprendan sobre la vida. Para que aprendan sobre la vida. ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros debemos dejarlos que participen con los paganos? O con las cosas que hacen los paganos, para que aprendan sobre la vida. La Biblia dice que tenemos que apartarnos de todas esas cosas, vivir en santidad, vivir en rectitud. Nosotros tenemos que mostrarles el camino recto. Y una persona que anda en camino recto se aparta de qué, hermanos? Del mal. Su vida, dice, guarda el que guarda su camino. Ahora, tú como madre, ¿entiendes en tu corazón que tu hijo es necio por naturaleza? ¿Lo entiendes? Ora por ello y empieza a instruirlo en las Escrituras. Con la Biblia muéstrale lo bueno y muéstrale lo malo. Y si lo haces, eso va a dar fruto. Y quiero llevarte a través de las Escrituras para que veas el fruto que va a haber en tus hijos si tú los instruyes a hacer lo bueno, a caminar en rectitud, a enderezar sus pasos, como dice la Biblia. El primer fruto que vas a ver en ellos es que les va a ir bien en la vida. ¿Quieres que le vaya bien a tu hijo? Ok, nota lo que dice la Biblia en Proverbios 28:10, hablando del fruto. Tu madre tienes que ser apta, como dijimos, para enseñar qué rectitud a tus hijos. Rectitud implica que ellos enderecen sus pasos, que sepan lo malo que no deben hacer para que caminen como es debido. Eso va a empezar a dar frutos, les va a ir bien. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 28:10? El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cosa. Nota, mas los perfectos, ¿qué pasa ahí, hermanos? Heredarán ¿qué? El bien. La palabra perfecto ahí es la palabra aquellos que caminan en rectitud. No estamos esperando que tus hijos sean perfectos, porque ni siquiera nosotros somos perfectos. ¿Estamos? Solo hay una persona que fue perfecta aquí en la tierra. Se llamaba Jesús. Pero la palabra perfecto ahí quiere decir una persona que camina en rectitud, que camina bajo el temor de Dios. Aquí dice la Biblia que ese perfecto heredará ¿qué? El bien. Si tu hijo camina en rectitud, va a heredar el bien, le va a ir bien en la vida. Además, ningún bien le será impedido de parte de Dios. Ve conmigo al Salmo 84:11. Nota, Dios, al ver a tu hijo caminar en rectitud, Dios no va a obstaculizar, a parar, a detener
ninguna bendición sobre tu hijo. ¿Quieres que Dios bendiga a tu hijo? Además de que le vaya bien, ¿quieres que Dios lo bendiga? Enséñale a caminar en rectitud. Dice la Biblia en Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Escucha, no quitará el bien. ¿Observas? No quitará el bien a los que andan en ¿qué? En integridad. Eso es caminar en rectitud. Cuando Dios ve a tus hijos caminando bien, ¿sabes qué va a hacer Dios? Enviar bendición tras bendición tras bendición sobre ellos. Pero ¿de quién depende el trabajo, hermanos? De nosotros los padres. En este caso, de la madre, porque está hablando de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Y esa mujer sabia es una bendición, es corona, sabe enseñar. ¿Qué está enseñando? Rectitud a sus hijos. Y esa rectitud va a producir fruto, hermano. Además, ¿quieres que tu hijo habite aquí en la tierra? Ustedes saben que vamos a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Quieres que él esté aquí en la tierra reinando contigo por 1000 años? Enséñale rectitud. Observa lo que dice Proverbios 2:21. Proverbios 2:21. Si tu hijo camina en rectitud, si tu hijo camina en integridad, si ha enderezado sus pasos, si se ha apartado del mal, la Biblia dice en Proverbios 2:21, porque los rectos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Hermanos, ¿sabes que la tierra va a ser restaurada un día, hermano? Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Y Él va a reinar. ¿Quieres que tu hijo sea parte de todo eso? Enséñale rectitud. Además, todos nosotros buscamos seguridad para nuestros hijos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros lo hacemos de diversas maneras. Les damos profesión quizás, para que tengan una seguridad, empleo. A veces juntamos dinero y les dejamos riqueza. Y ese dinero se los damos para que tengan seguridad financiera. Quizás los tenemos en nuestras pólizas de seguro para que tengan una seguridad médica. Hay diferentes maneras de darles seguridad a nuestros hijos. Pero la más grande seguridad que les podemos dar, hermano, es cuando les enseñamos a caminar en rectitud. Porque cuando ellos caminan en rectitud, ¿sabes quién va a ser su seguro? Dios. Este versículo me fascina. Isaías 33:15, por favor. Si tu hijo camina en rectitud, si tu hijo ha sido instruido para apartarse del mal, temer a Dios, él va a vivir seguro. Isaías 33:15 y 16. Isaías 33:15 y 16. Isaías 33:15 y 16. Si tú instruyes a tu hijo en rectitud, dice el 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué dice la Biblia, versículo 16? Este habitará en las alturas. Y dice, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. Oh, hermano, ese versículo es glorioso. Y uno voltea y dice, Señor, ¿por qué no hice el mejor trabajo? ¿Por qué no le dediqué más tiempo a mis hijos en ese asunto? En lugar de estar preocupado tanto en sus profesiones, en dinero para ellos, en seguridad médica o en seguros de vida, etcétera, ¿por qué no me dediqué más a enseñarles a caminar en rectitud, a ser un ejemplo para ellos de cómo vivir para Dios, cómo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? Eso les hubiera dado la seguridad más grande y más gloriosa que jamás ellos hayan podido obtener. Cuando dice ahí, hermanos, su pan y su agua serán seguros, ¿saben qué es eso? Todas sus necesidades primarias
Dios se las va a dar. Caminar en las alturas, hermanos. Estás hablando de andar en los lugares celestiales. Hermano, hermana, increíble trabajo tenemos en nuestros hermanos. Ver a nuestros hijos. Hermanos, la mejor herencia que le podemos dar es caminar en rectitud. Eso va a dar fruto. Además, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos habiten con Dios? ¿Quieres que tu hijo viva con Dios? ¿O quieres que pase toda su vida en plena oscuridad, alejado de Dios por toda la eternidad? Nota conmigo lo que dice el Salmo 15.1, por favor. Salmo 15.1. Si tú instruyes a tu hijo en rectitud, uno de los frutos es que él va a vivir con Dios. Salmo 15.1 y versículo 2 y el 3. Dice el Salmo 15.1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a estar contigo en tu presencia? Dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese es, hermanos, el que va a habitar con Dios, el que camina en integridad. Además, ve conmigo ahí al Salmo 140.13. Salmo 140.13. El recto camina o vive con Dios, habitará con Dios. Salmo 140, versículo 13. Dice la Biblia, ciertamente los justos alabarán tu nombre. Escucha, los rectos morarán en tu ¿qué? En tu presencia. ¿Por qué debo instruir a mi hijo en rectitud? A mi hija en rectitud. Porque esto garantiza que vivan en la presencia de Dios. Hermano, hermana, por favor consideremos. Además, ¿quieres que tu hijo tenga paz? ¿Cuántos de nuestros hijos a veces no viven en paz? Hijos que no caminan en rectitud, no pueden tener paz. Y los vemos siempre inquietos. No hay paz en sus corazones. Hijos que hacen una cosa y luego hacen otra cosa y luego hacen otra cosa y están metidos en una y mil cosas, tratando de obtener algo que no pueden obtener, y eso es paz interna, satisfacción interna. Lo único que trae paz, hermanos, es caminar en rectitud delante de Dios. Salmo 37:37. Salmo 37:37. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre. ¿Saben cuál es ese final? Paz. Hay un final dichoso para el hombre que anda en integridad, que mira justicia, y esa es la paz. Considera íntegro y mira justo, porque hay un final dichoso para el hombre, y esa es la paz. Cuando un niño, cuando una niña crecen en rectitud, crecen temiendo a Dios, eventualmente, hermanos, son niños que viven en paz. Tienen dificultades, tienen problemas, tienen desafíos, sí, pero al final del día, hermanos, están tranquilos, viven en paz. ¿Sabes por qué? Porque confían en Dios, porque temen a Dios, porque saben que Dios es su gozo, su alegría. Tendrán paz, dice la Biblia. Y por último, hermanos, hablando de los frutos, dice que serán librados por su sabiduría. Proverbios 12:6. Proverbios 12:6. Los niños que no tienen rectitud, que no han crecido con temor a Dios, siempre van a tener problemas. Pero aquellos, hermanos, que viven en rectitud serán librados. Dice Proverbios 12:6,
Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Los librará. Las palabras de los rectos los librarán. Cuando los niños, hermanos, han crecido con sabiduría, con temor a Dios, sus propias palabras los van a librar de muchos peligros. Porque alguien dijo una vez, lo que tú dices, recibes. Y es cierto, hermanos. Alguien también dijo, el pez por la boca muere. Y a veces tus palabras te condenan o te salvan. Y las mejores palabras que nosotros jamás hayamos podido declarar o decir es que el Señor es el Salvador. Que si confesares, dice la Biblia, con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Son las mejores palabras que hemos podido declarar. Jesús es el Señor y el Salvador. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y cuando nuestros hijos, hermanos, confiesan las cosas correctas, porque saben lo que es correcto en sus corazones, van a ser librados de muchos dolores, de muchas aflicciones. Pero no así los hijos que no saben lo que es correcto, lo que es recto delante de Dios. Todo lo que ellos digan, toda palabra ociosa va a ser juzgada por Dios. Dios, hermanos, escucha nuestras palabras, escucha lo que decimos. Por eso es que debemos instruir a nuestros niños en rectitud. Ahora, terminamos con el versículo 3, regresando a Proverbios 14, hermanos. Hemos hablado acerca de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Ella es una bendición, ella es un adorno, ella debe ser apta para enseñar y enseñar rectitud. Y vemos todos los frutos que va a traer a nuestro hogar. Pero también, además de enseñar rectitud, debe enseñar a sus hijos a tener cuidado de lo que dice. El versículo 3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Hermanos, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos y hermanas su trabajo, a ser sabios cuando hablan. Porque los insensatos o los necios, por naturaleza, van a despreciar a Dios. Pero todo lo que nosotros plantemos en sus corazones, eventualmente, hermanos, va a ser lo que ellos van a expresar. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Así es que, hermana, enséñale rectitud a tus hijos, pero asegúrate que lo entiendan en su corazón. Busca sabiduría de Dios para que puedas plantar en sus corazones la sabiduría de Dios. Como dijera el Padre, hijo mío, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Considera delante de Dios tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanas, enseñen rectitud a sus hijos. Vemos el fruto de lo que va a venir sobre ellos, pero también busquen en oración que en su corazón queden escritas todas esas cosas, para que cuando ellos hablen, sea lo que hay en sus corazones. Porque en la boca del necio, dice la Biblia, está la vara de la soberbia, pero los labios de los sabios los guardarán. ¿Quieres que tu hijo sea guardado del mal? ¿Quieres que tu hijo sea próspero, sea bendecido? Pídele a Dios que todo lo que tú le instruyas quede grabado en la tabla de sus corazones. Quiero recomendarte esto. Busca orar por tus hijos todas las noches. Cuando están acostados, cuando ya están dormidos. ¿Saben lo glorioso que eso sería, hermanos? Si yo pudiera darles un consejo hoy, en cuestión de sus hijos, oren por ellos todas las noches. Ahí donde están ellos. Yo recuerdo cuando mi esposa entraba al cuarto de uno de mis hijos y lloraba. Lloraba así en su cabeza. Y una vez mi hijo nos dijo, yo no sé qué fue, dice, pero a veces aquí tenía tus palabras en mi cabeza. Cosas que mi esposa le oraba aquí en la cabeza. Dice, a veces esas cosas estaban en mi cabeza.
y no me dejaba portarme mal. Pues gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios. De vez en cuando tengo la oportunidad de tener a mi nieto en la casa y cuando está acostado durmiendo, pongo mis manos sobre él. Lloro para que Dios lo proteja, para que Dios guarde su corazón. ¿Y por qué no, hermano? Hermana, si tienes a tus hijos en casa, ya están todos dormidos, especialmente tu madre, estamos hablando de mujeres sabias ahora. Si el varón ya se fue a dormir, le diste de comer y esa comida lo bloqueó, ya está roncando, todavía te quedan pocas fuerzas, ¿sabes qué? Haz tu trabajo. Ve sobre cada uno de tus hijos, ahí mientras están dormidos, pon tus manos sobre ellos, ora por ellos. Si puedes, pon tus manos en su corazón y dile, Padre, que todo lo que él aprenda de Dios, que todo lo que yo pueda instruirle, quede escrito aquí en la tabla de su corazón. Para que en el futuro, cuando él hable, sus labios sean labios de sabio. Que no sean unos labios de necio, sino unos labios de sabio. Y que de la abundancia del corazón hable su boca. Cuídalo y protege. Llora por él y créemelo, Dios va a proteger a tu hijo. Porque Dios es fiel. ¿Ven? Quiero dejar las hermanas con esto. Recuerden, la mujer sabia edifica su